noches con todos. Seguidamente vamos a empezar a hacer el reforzamiento de los conceptos que son importantes tener en cuenta permanentemente en lo que respecta a la responsabilidad funcional. De alguno de ustedes recuerda en la última clase qué se entendía por responsabilidad funcional. Me puede hacer un comentario en breve a través del chat, y según eso, de acuerdo a eso, podríamos todos intervenir y tocar ese tema de la responsabilidad funcional. A la vista tienen una presentación que trata estos conceptos de manera desarrollada, que yo les voy a dejar este material también para que el coordinador del curso se los remita a sus correos personales, y también para que se encuentren en la plataforma. Como ustedes recuerdan, la responsabilidad funcional es un conjunto de consecuencias y medidas que pueden darse por acciones u omisiones indebidas o ilegales realizadas en el ejercicio de la función pública, cuando se ocasionan daños o perjuicios a terceros o a la propia entidad, por lo que deben ser previamente investigados y, de ser el caso, sancionados en forma oportuna y adecuada. Ese es el concepto en general de lo que es responsabilidad funcional. Y como habíamos comentado en la clase anterior, hay distintas formas de responsabilidad. Una de ellas es la responsabilidad administrativa, ¿no? Y cada una puede surgir sin necesidad de que se den las otras, como también pueden suceder que se produzcan dos o más responsabilidades a la vez. Incluso pueden darse conflictos de intereses o competencias para determinar cuál de las responsabilidades predomina. Y cuando hay un supuesto de responsabilidad funcional, supuestamente en un examen, por ejemplo, del órgano de control institucional, hacen el examen que es parte de su programación de este órgano de control institucional, y determinan en un examen, por ejemplo, a los procesos de selección de determinado periodo, por ejemplo, el ejercicio anterior, determinan una supuesta responsabilidad de alguno de los funcionarios del órgano encargado de las contrataciones. Entonces, ese examen y esa supuesta responsabilidad que se ha hallado amerita un procedimiento. Ese procedimiento consiste en hacer una evaluación, un examen de todo lo que obra en el expediente. Para ello, encontrada la observación, detectada la supuesta irregularidad, el órgano de control interno solicita al funcionario que corresponda el deslinde de responsabilidades, o sea, que haga sus descargos. Para ello le traslada el hallazgo, la observación con todos los antecedentes, y le da un plazo que normalmente son de 3 días hábiles al evaluado, al investigado, para que en ese plazo presente todos sus descargos debidamente sustentados. Ahora bien, en un hecho práctico, el funcionario que está en ese momento evaluado puede pedir, haciendo uso de los derechos que están previstos en estos procedimientos de examen, puede pedir un tiempo, una ampliación del plazo que dará el órgano de control institucional, en este caso la comisión de ese órgano que está encargada de este examen, puede pedir un plazo de ampliación de tiempo no mayor de los 3 días que se le dio inicialmente. Si es que desea indagar, averiguar los archivos, revisar los expedientes, y ve que los 3 días no les es suficiente, entonces puede pedir esta ampliación. Seguidamente, sobre la base de los descargos presentados,
el órgano, la comisión evaluadora hace el cruce de información. Para eso, como les comentaba en la clase anterior, se valen de todas las herramientas tecnológicas actuales para poder verificar y, de ser el caso, tener un alcance claro respecto de los descargos que ha hecho que ha presentado el funcionario, en este caso que es evaluado. De acuerdo a la calidad y a la contundencia de las sustentaciones del descargo, estos supuestos estas supuestas responsabilidades son levantadas o no. Si son levantadas, ya le hemos dicho, bien, porque el funcionario que está siendo evaluado se exime de responsabilidad. Pero si le encuentran una supuesta responsabilidad, hay un procedimiento que es seguido y que es cursado a la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, para que a través, de acuerdo al nuevo procedimiento de servir, para que a través de los jefes inmediatos sean implementadas las recomendaciones. En este caso, si va a existir alguna sanción, alguna amonestación, entonces son los jefes directos de cada funcionario que son los que tienen que intervenir en el marco de ese procedimiento de servir, para poder validar, analizar, evaluar la supuesta falta y solicitar nuevamente al administrado, al funcionario observado, el deslinde de las responsabilidades, porque puede ser que en ese trayecto, en ese transcurso de periodo de tiempo, se hayan suscitado algunos nuevos casos que puedan ser utilizados por el administrado para poder deslindar su responsabilidad y, en todo caso, levantar la observación. Bien, entonces eso es en la práctica cómo se maneja ese tema de la responsabilidad. Pero volviendo al tema, cuando hay actos irregulares es necesario determinar cuáles son las responsabilidades de los funcionarios involucrados en las diversas etapas de las compras públicas, como son los órganos, los encargados del área usuaria, los responsables del órgano encargado de las contrataciones, que comprende las áreas de logística, en otras entidades se llama abastecimiento o compras, en su conjunto de la administración. También comprende a los miembros del comité especial, ya lo hemos visto, al titular de la entidad, a la oficina del control institucional, del órgano de control interno, al área jurídica, al área de presupuesto y planificación. Ya hemos visto con ejemplos de la clase anterior. Y otros en el ejercicio de sus actividades que llevan consigo un cúmulo de responsabilidades que pueden ser administrativas, civiles, penales, políticas y económicas. Como habíamos dicho para sus compañeros que recién se están incorporando a esta sesión, estamos haciendo hoy día, desarrollando algunos conceptos de una forma más detallada de lo que concierne a las responsabilidades funcionales, porque es un tema muy sensible y muy vigente en la actualidad. En la última media hora de esta sesión vamos a hacer el desarrollo del cuestionario que presentamos la clase anterior. Entonces, volviendo al desarrollo de nuestra sesión, que se trata de tener claro el concepto de funcionario público, y para ello yo les solicito a los que están en la audiencia, a todos ustedes, que me comenten qué entienden por funcionario público, a qué trabajador se le llama funcionario público. Mientras vamos desarrollando el concepto, ustedes tienen a la vista también en la presentación. Y vamos viendo que el concepto de funcionario público se entiende como el ciudadano que en el ejercicio de sus funciones presta servicios en entidades de la administración pública, sean nombrados o contratados,
con las formalidades de ley en jornada legal y sujeto a una retribución remunerativa permanente en periodos regulares. Ese es el concepto de un funcionario público, es el ciudadano en ejercicio que presta servicios en entidades de la administración pública, sean nombrados o contratados, que llevan una jornada legal y están sujetos a una retribución remunerativa permanente en periodos regulares. Los funcionarios públicos están sujetos a un régimen disciplinario interno como una forma de autoprotección administrativa para salvaguardar el prestigio, decoro y dignidad corporativa de la entidad pública, así también como la garantía de la normal actuación de los funcionarios en el servicio encomendado y la actividad que desarrollen en el marco que la ley ha establecido. Este es el marco donde se desarrolla, donde se desenvuelve el funcionario público. Dentro de los tipos de responsabilidades en las que puede estar inmerso un funcionario público está el de la responsabilidad administrativa, concepto ya expuesto, desarrollado en la clase anterior, pero que amerita por la importancia y vigencia que tiene en la actualidad y por lo sensible que es este tema, tenerlo siempre presente y tener claros los conceptos. ¿Qué es la responsabilidad administrativa? Es la responsabilidad en que incurren los servidores y funcionarios públicos por haber contravenido el ordenamiento jurídico, administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, se encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual. Esto es cierto. Algunos de ustedes saben o les ha sucedido que aún así que hayan dejado una entidad de laborar en una entidad del Estado, una entidad pública, y resulta que están trabajando en otra entidad del Estado, les llega hallazgos, observaciones de la época en que prestaron servicios en otra entidad. Por eso dice que es independiente de que si se haya extinguido o no el vínculo laboral o contractual. Puede ser que hayamos dejado de laborar desde el año pasado en una entidad y están llevando a cabo un examen de control de los procesos del año pasado, del 2014, y puede ser que resulte una supuesta configuración de falta administrativa. Entonces es seguro que esa comisión de auditoría interna nos va a hacer llegar a nuestros domicilios una carta de notificación en la que nos diga todos los hallazgos encontrados y nos den un plazo que normalmente es de 3 días para poder presentar nuestros descargos. A eso se refiere con este concepto. También la responsabilidad administrativa incluye a quienes en el ejercicio de sus funciones desarrollan una gestión deficiente. O sea, no solamente faltas administrativas, sino que hayan desarrollado una gestión deficiente, como consecuencia del empleo público que origina deberes y atribuciones preestablecidas para cada persona que ingresa a prestar servicios en la administración pública. La responsabilidad administrativa también está relacionada con el servicio público a través del debido cumplimiento de funciones y competencias, así como con la propia actividad que desempeña el servidor público a través de los actos u omisiones que puedan afectar la legalidad, lealtad, imparcialidad, eficiencia y honradez del ejercicio de sus funciones o cargos, sin que sea necesario que estas acciones perjudiquen o no a un tercero, en cuyo caso, si hay perjuicios a terceros, ya estamos hablando de que va a presentarse implicancias civiles o penales que deban investigarse bajo los procedimientos respectivos. Bien, hasta ahora en esta introducción estamos volviendo a comentar conceptos ya tratados en la clase anterior y quisiera, por favor, que me escriban si el tema está siendo claro
o si hay algún concepto, algún caso que lo puedan plantear, algún ejemplo para poder comentarlos entre todos. O sea, en resumen, toda persona que entra a laborar a una entidad pública está sujeto a reglas, a controles que deben seguir en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Al cabal cumplimiento de sus funciones. De ser que alguno de estos campos sean vulnerados, y va a entrar en responsabilidad administrativa por negligencia, por omisión y si es con intención, con mayor razón. Entonces, ese es el concepto en general. Hemos hablado de cuál es el procedimiento operativo que se tiene, que manejan los órganos de control interno para poder hacer su examen. Y ahora vamos a conversar un poco más respecto de las faltas administrativas. Para tener claro, de repente con esto va a estar más claro qué cosas, qué hechos pueden llevarnos a cometer una falta administrativa. Por ejemplo, el negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancias. Eso sería una falta administrativa. Por ejemplo, ¿qué sucede si una persona que dejó de laborar en una entidad requiere sus constancias de prestación de servicios y acude a la mesa de partes para que el funcionario competente le haga extensiva la constancia? Si el funcionario competente se niega por desconocimiento o por omisión, o si no por demorarse excesivamente en la revisión de los expedientes que a veces son de años anteriores, sin quererlo de repente está entrando en una falta que se llama administrativa, solamente por este hecho de negarse a recibir estas o a atender estas solicitudes, ¿no? Otro tema es el no entregar dentro del término los documentos recibidos a la autoridad en la que se deba decidir. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si un ciudadano solicita por transparencia acceso a un expediente y requiere copia de determinados documentos de ese expediente, lo puede solicitar por transparencia, y la oficina de transparencia lo traslada al área correspondiente y le da un plazo que normalmente está previsto por ley y que es de 7 días hábiles. Si en ese trayecto de estos 7 días hábiles no se entrega, no se procesa la información que requiere el ciudadano, ya se está configurando una falta administrativa. Lo mismo cuando se demora injustificadamente la remisión de datos actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento. Por ejemplo, cuando en una apelación presentada ante el Tribunal de las Contrataciones del Estado, este tribunal solicita el expediente a la entidad. La entidad tiene un plazo para entregarlo y tiene que hacerlo lo más pronto posible, pero si esa demora es excesiva e injustificada, ya también los funcionarios correspondientes están configurando una falta administrativa que lógicamente luego va a ser sujeta de evaluación y de sanción. Además, otra falta que puede configurarse como una falta administrativa es el resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia. Por ejemplo, en el mismo caso de la apelación, tanto el tribunal como la entidad no puede resolver el hecho que le plantea si es que no tiene el expediente para analizarlo y para tener sustentado, motivado cada uno de los aspectos, de los extremos de la resolución que va a expedir. O sea,
Nadie puede dar resolver algún asunto si es que no ha hecho la verificación, no está debidamente sustentado. Ello también le puede llevar a configurar una falta administrativa. Lo mismo ejecutar un acto que no se encuentra expedito para ello, ¿no? De la misma manera, tiene relación con el caso anterior. Si hay por ejemplo, hay la necesidad de notificar unas bases integradas en un proceso de selección. Estas bases integradas están previstas en el calendario del proceso para determinada fecha. Si el comité especial encargado de la conducción de ese proceso de selección no tiene expedito las bases integradas, o sea, no las ha trabajado de acuerdo al pronunciamiento del órgano supervisor de las contrataciones del Estado, si fuese el caso, o no ha hecho las consultas con las áreas técnicas especializadas, o en la parte que corresponda con el área legal, o en la parte técnica que corresponda con el área técnica especializada. Entonces no tiene expedito las bases integradas, hay algo que no está claramente desarrollado, y si aún así el comité notifica las bases integradas a través del SEACE, está incurriendo en una falta administrativa, porque lo más probable es que esas bases integradas nuevamente, aunque la ley dice que no pueden ser nuevamente observadas, sin embargo, en un contexto normativo, este proceso muy bien puede ser declarado nulo en su momento por la instancia respectiva, porque las bases integradas no han recogido el espíritu de, por ejemplo, las observaciones no acogidas o no han sido debidamente sustentadas, evaluadas para poder aclarar determinado aspecto que haya sido observado. Entonces, ahí también se incurre en falta administrativa. El mismo hecho de no comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra en curso también conlleva una falta administrativa, ¿no? Hay plazos legales para los que uno debe comunicar la causal de abstención en la que se encuentra en curso, ¿no? Para presentar una abstención, igual, si no se sigue el cauce del término legal, entonces puedes también incurrir en una falta administrativa. Lo mismo dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativos o contradecir sus decisiones. Y todo ello es bastante también vigente actualmente, ¿no? Por ejemplo, el dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativos o contradecir sus decisiones, ¿qué aspecto le merecen? ¿Qué comentario les merecen a ustedes este hecho que puede constituir una falta administrativa? Por ejemplo, si ustedes reciben una instrucción de sus jefes superiores, ¿verdad? De sus jefes inmediatos, superiores o de otro jefe superior, y reciben una indicación, una instrucción, y hay una dilación en la demora o en contradecir la decisión. Por ejemplo, si yo como jefe del órgano encargado de las contrataciones encargo a realizar un estudio de las posibilidades que ofrece el mercado respecto de una contratación de un bien, le encargo a un especialista en estudios de mercado de la entidad, y este es un tema que está programado para el mes de mayo, convocarlo, y el especialista lo recibió en el mes de marzo, tiene un tiempo suficiente para cerrar un estudio de mercado, y resulta que la dilación, la displicencia con que actúa, hace que los tiempos, las semanas pasen, los meses pasen, y resulta que no lo tienen listo para que pueda ser convocado en mayo, o si los que presenta lo presenta a último momento y no le permite al comité especial
hacer la revisión, la verificación de todos los aspectos del expediente para que pueda desarrollar las bases y pueda convocar en el mes de mayo en que estuvo programado. Entonces, esta dilación con la que actuó el especialista encargado del estudio de mercado también le conlleva a una falta administrativa. Asimismo, intimidar de alguna manera a quien desea plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones. ¿Verdad? Esto es a veces bastante usual cuando vienen ciudadanos a plantear quejas por un mal servicio, por las demoras, y algunos de los funcionarios o algunas personas, por ejemplo, representantes de empresas proveedoras que quieran revisar un expediente dentro del proceso de selección y piden para ello con una carta, como es debido, que le den la posibilidad de hacer esta revisión. Entonces resulta que los funcionarios encargados de atender esta solicitud en uno o en el otro caso muestran una actitud intimidadora, como decir que, por decirle, ¿por qué revisas si no debes revisar? Tu revisión o el documento que puedas presentar va a ser infructuosa. Entonces ya lo está intimidando. Entonces eso también le lleva a cometer una falta administrativa. Cuando también se incurre en ilegalidad manifiesta, ¿no? Esto es claro, o sea, si, por ejemplo, para firmar un contrato se tienen que cumplir ciertos requisitos, como uno de ellos es la carta fianza, y si, por ejemplo, no presentaron la carta fianza y tú procediste a firmar o a motivar que se firme el contrato, o te hicieron llegar una carta fianza que no cumple los requisitos, no cubre todo el plazo o no da de acuerdo a las características que debe tener la carta de fianza, entonces no está legal ese acto de firmar el contrato. Entonces eso lleva a una falta administrativa. Lo mismo el difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial. Hay información a la que es muy confidencial, a la que si bien es cierto por transparencia puede tenerse acceso, pero hay todo un procedimiento que se debe seguir. No se puede difundir de cualquier modo la información que tiene el carácter de confidencial o reservado. Lo mismo puede ser que uno como trabajador de una entidad pública haya tenido acceso a esta información confidencial y una vez que deja o aún en actividad, una vez que deja la entidad o aún en actividad, puede dar un mal uso a esta información que es confidencial. En ese caso también es una falta administrativa. Entonces, todas estas faltas administrativas están sujetas, pues ya vamos a ver, y ya lo hemos explicado en la clase anterior, están sujetas de ser sancionadas, ¿no? De acuerdo a los procedimientos establecidos. Hay que una diferencia sustancial. Una vez que son detectadas las responsabilidades, el Sistema Nacional de Control, ¿no?, de la Contraloría General de la República es quien ejerce la potestad sancionadora y para ello ya hemos explicado, no hace diferencias de que si la persona, el funcionario, tiene el vínculo laboral vigente o no, ya haya dejado la entidad, o sea, nombrado, contratado, no hace diferencia de estos regímenes. Sin embargo, hay un caso, por ejemplo, las autoridades elegidas por votación popular, el alcalde, los congresistas, el presidente de la República, esta potestad sancionadora que tiene el órgano de control no le alcanza a ellos. Para ellos hay que seguir todo otro procedimiento. Ya hemos visto y es
muchas veces ventilado, por ejemplo, en el Congreso, cómo es que las faltas que tienen los señores congresistas eh, tienen que seguir otro curso a través de su comisión de ética, y luego si es que ya son faltas flagrantes, entonces recién entran a retirarles primero la inmunidad parlamentaria y luego lo trasladan a un proceso ya civil o penal según corresponda. Entonces, eso, por ejemplo, es una diferencia que hay que tenerla clara. La Contraloría General de la República ha creado un registro nacional de sanciones, destitución y despido, a donde se remiten todas las informaciones sobre las sanciones impuestas. Todas las entidades tienen la obligación de ello, y la Contraloría mantiene permanentemente actualizada este registro nacional. Lo que sigue es una ratificación de lo que le comenté para determinar las responsabilidades derivadas de acciones de control, ¿no? Debe brindarse a las personas comprendidas, a las personas que están siendo observadas, evaluadas, la oportunidad de conocer y hacer sus comentarios o aclaraciones, los descargos sobre los fundamentos que se consideran necesarios. Bien, vamos a continuar. Bien, hasta acá, ¿cómo está la clase? No recibo comentarios de ustedes. Me gustaría que me escriban alguna experiencia, algún caso que hayan tenido conocimiento, o alguna inquietud que tengan respecto a este tema de las responsabilidades funcionales, que como se les explicó en la clase anterior y ahora lo estamos reforzando, es un tema muy sensible, muy vigente en la actualidad. El Perú ha cambiado bastante del Perú que era hace 15 años atrás, más o menos. Los órganos de control de cada entidad, los órganos de control interno, hacen estos exámenes con mayor frecuencia, cruzan información, para eso tienen toda la red, toda la tecnología al alcance, lo hacen, revisan un expediente con el mayor detenimiento del mundo. Por ejemplo, van a evaluar el expediente del concurso público 003-2005 del Ministerio de Educación de este año, del 2015. Entonces reciben el expediente, que puede estar conformado por 6, 10 o más archivadores de palanca, y ellos pueden tenerlo semanas, un mes, 2 meses, con todo el tiempo del mundo. Revisan hoja por hoja, acto por acto, acción por acción, documento por documento, que esté conformado, que esté incorporado en el expediente. Entonces cruzan información, verifican la normativa, verifican casos de jurisprudencia, consultan a las instancias que correspondan, a los órganos rectores que correspondan. O sea, tienen todo el tiempo del mundo para poder hacer sus evaluaciones y, de acuerdo a eso, hacer las observaciones, los cargos que encuentren necesarios. En cambio, la diferencia con los funcionarios públicos o servidores públicos que están trabajando en el momento, llevando a cabo el desarrollo de un proceso de selección, la diferencia es que muchas veces el funcionario público toma decisiones al vuelo. Estás llevando 2, 3 procesos en paralelo. Aparte tienes que hacer gestión en la entidad donde laboras, tienes que atender a otros usuarios. En esa situación de constante presión, en esa situación de permanente atención a diferentes temas, tienes que tomar decisiones respecto, en este caso, de un determinado proceso. Y muchas veces vale demorarse, aunque sea detenerse un instante y volver a detenerse. Yo sé que la premura del tiempo muchas veces no te deja, pero tómense un tiempo prudente. No tenemos todo el tiempo que tienen los auditores, pero tómense un tiempo,
como para poder tener claro todo el panorama antes de tomar una decisión, porque si esta decisión es tomada a la ligera o sin tener todos los elementos sustentatorios necesarios, lo más probable es que en algún examen posterior puedan ser sujetos de alguna responsabilidad. Y ante eso es mejor detenerse un momento, no tomar las decisiones en caliente, tranquilizarse un poco, salir de contexto, volver al tema para poder tener mayor claridad y amplitud de todo el caso antes de tomar la decisión que se deba tomar. En esta parte de la sesión vamos a tocar un tema relacionado con las conductas infractoras administrativas funcionales. Por ejemplo, una conducta infractora puede ser incumplir las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entidades para el desarrollo de sus actividades, así como las disposiciones internas vinculadas a la actuación funcional del servidor o funcionario público. Esa sería una conducta infractora, que incumplan esas disposiciones que están vinculadas a la actuación funcional del servidor o funcionario público. Incurrir también en cualquier acción u omisión que suponga la transgresión grave de principios, deberes y prohibiciones señalados en la norma de ética y probidad de la función. Eso también conlleva a una conducta infractora que lógicamente va a proseguir en una responsabilidad administrativa. Asimismo, realizar actos persiguiendo un fin prohibido por la ley o el reglamento. Eso evidentemente es una conducta infractora. Del mismo modo, incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el desempeño de las funciones o el uso de estas con fines distintos al de interés público. Creo que estos temas, como se ven a diario en las noticias, quedan bastante claras. Si alguno tuviera algún alcance, algún comentario al respecto, lo podríamos comentar, pero son temas vigentes que están claros. ¿A qué denominamos o a qué conductas le podemos llamar que son infractoras? O sea que cometemos una infracción, así como en el reglamento de tránsito hay infracciones a las reglas de tránsito, aquí también hay conductas infractoras a las funciones, a los procedimientos establecidos en la norma. Los funcionarios o servidores públicos pueden ser sancionados de acuerdo a la gravedad de su conducta, al daño ocasionado y otras circunstancias que deben ser valoradas por la comisión de una infracción, eso quiere decir por haber cometido una infracción, con las siguientes medidas. Ya lo habíamos dicho, lo volvemos a repetir esta noche para que quede claro este tema de las sanciones administrativas que pueden corresponder a las infracciones no anteriormente descritas, a las conductas infractoras. Por ejemplo, una amonestación escrita cuando la infracción sea leve, una amonestación escrita cuando la infracción sea leve, una suspensión sin goce de remuneraciones de 30 a 90 días, cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por 12 meses, destitución o despido en casos extremos. Aquí se evalúa una gradualidad según la gravedad de la falta. Entonces, de acuerdo a ello, también hay una gradualidad de amonestaciones, desde la más, digamos, leves hasta las más contundentes. Para aplicar las sanciones administrativas debemos tener en cuenta el perjuicio ocasionado a la administración o a los administrados o a la administración pública, ¿no? Si ese perjuicio es económico, ya lo habíamos visto en la clase anterior, se configura una responsabilidad civil, y si ese perjuicio conlleva a estar inmerso en una falta tipificada como delito en el Código Penal, conlleva una falta con responsabilidad penal. Asimismo, la afectación a los procedimientos deben ser tomados en cuenta,
la naturaleza de las funciones desempeñadas, así como el cargo y jerarquía del infractor, el beneficio obtenido por el infractor, la reincidencia y reiteración en la comisión de las infracciones. Lógicamente, una persona que trabaja 5 años en este tema, en el órgano encargado de las contrataciones, por ejemplo, y hasta ese momento ya está en el 5.º año de trabajo, y en el 5.º año de servicios, y los 4 años anteriores no se le observó ninguna falta. Lógicamente esta persona que no tiene antecedentes va a ser tratada de una manera distinta respecto de otra persona que constantemente está cometiendo faltas administrativas. Entonces, eso determina el grado, digamos, de la sanción. Lo mismo el beneficio, puede ser que hayas cometido una falta administrativa por negligencia, porque se te pasaron el revisar la documentación. Entonces esa falta es diferente a alguna otra falta que haya sido cometida de alguna manera maliciosa, malintencionada, en la que el infractor haya obtenido algún beneficio. Entonces todo ello, del mismo modo, no es la misma la falta de un jefe del órgano encargado de las contrataciones a la de un asistente en contrataciones. Entonces depende mucho del cargo y la jerarquía del infractor también. Lo mismo para la afectación de los procedimientos, depende de los procedimientos, depende del nivel de afectación, y de acuerdo a ello, todas estas consideraciones son tomadas en cuenta por el órgano, por la comisión evaluadora, para determinar el grado de la sanción que se deba aplicar. Hay un aspecto que está referido a las prohibiciones a exfuncionarios de la entidad durante el año siguiente de su cese. Están los exfuncionarios en el año siguiente de su cese, están prohibidos de representar o asistir a un administrado en algún procedimiento respecto del cual tuvo algún grado de participación durante el ejercicio de sus funciones. Eso es una prohibición. El contravenir esta prohibición se configura en una falta. Asimismo, asesorar a cualquier administrado en algún asunto que estaba pendiente de decisión durante su relación con la entidad, realizar cualquier contrato de modo directo o indirecto con algún administrado apersonado a un procedimiento resuelto con su participación. Todos estos aspectos lo deben tener en cuenta aquellos exfuncionarios de una entidad durante el año siguiente al de su cese. Vamos a ver ahora unos aspectos que son atenuantes de responsabilidad por infracciones administrativas. La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto o omisión imputado La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión es un atenuante de responsabilidad por infracción administrativa. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Si en un examen de una comisión evaluadora, una de las personas que está participando, que está siendo objeto de ese examen, de manera voluntaria subsana en lo posible algún aspecto del asunto que se está evaluando, eso es tomado como un atenuante, eso aminora, digamos, la sanción. Lo mismo cuando el error es inducido por la administración por un acto o disposición administrativa confuso o legal. Esto también es un atenuante para la falta.
A veces hay información errónea, hay vacíos en la norma, en los procedimientos. Entonces, estos hechos que pueden haber inducido alguna falta son considerados como atenuantes. Y ahora vamos a comentar este tema que habíamos hablado la clase anterior. Ya es otro nivel de responsabilidad. Ya hemos hablado en extenso de la responsabilidad administrativa. Hoy día vamos a hablar, reforzar el tema de la responsabilidad civil, que habíamos dicho es la obligación que recae sobre una persona que desempeña una función pública para reparar el daño que ha ocasionado a un administrado mediante el pago de una indemnización valorada en términos monetarios que pueda ser demandado ante el órgano jurisdiccional. Asimismo, los servidores o funcionarios públicos también pueden incurrir en responsabilidad civil por acción u omisión en ejercicio de sus funciones cuando hayan ocasionado un daño económico a la entidad o al Estado por inadecuado comportamiento en el desempeño de sus labores. Lo mismo se configura una responsabilidad civil cuando la obligación del resarcimiento es de carácter contractual y solidario. En este caso, estamos hablando ya cuando se valora el daño económico, la obligación del resarcimiento es de carácter contractual y solidario entre las personas o personas que resulten, digamos, con responsabilidad funcional. Esta acción de la responsabilidad civil prescribe a los 10 años de ocurridos los hechos que hayan generado el daño económico. Responsabilidad civil supone dos modalidades: una responsabilidad contractual ante la transgresión de una declaración de voluntad en relación a la contratación administrativa y otra extracontractual, que se construye sobre la transgresión de la ley en base a la culpa o dolo del autor o sobre la base del riesgo creado que produce un daño a otro. Los elementos que constituyen la responsabilidad civil son la imputabilidad o capacidad que tiene el sujeto para hacerse responsable civilmente por los daños que ocasiona, ¿no? O sea, son imputables para hacerse responsable civilmente por los daños que ocasiona. La ilicitud o antijuridicidad, constatación de que el daño causado no está permitido por el ordenamiento jurídico. Eso no es lícito el decir que un daño, la constatación de un daño no está permitido por el ordenamiento jurídico. Por lo contrario, ¿verdad? Todo daño, y hemos visto dentro de las responsabilidades funcionales, que tenemos que guardar el debido el respeto de la normativa, de los procedimientos, actuando con decoro, con sobriedad, con respeto al orden legal, al orden jurídico, y cualquier falta a ello es pasible de entrar en una responsabilidad civil. Bien, ahora no sé, se me ocurre hacer un comentario. No sé si se los expuse en la última clase, pero es bueno recordar algunos temas de algunas sanciones, de algunas faltas. Por ejemplo, si hay una pérdida, se compró un equipo altamente sofisticado, de última tecnología, un equipo de investigación, y por negligencia o por el apuro o por un descuido, el operario encargado de operar, valga la redundancia, dicho equipo, no lo usó bien y no tuvo en cuenta el protocolo para utilizar este equipo, y
ello motivó que el equipo se malograse, se deteriorase. Entonces, eso es primero, el hecho mismo de no tener en cuenta los procedimientos, de no estar debidamente concentrado, de que fue negligente en sus funciones, le lleva a una responsabilidad administrativa, ¿verdad? Sin embargo, valorado ese equipo, valorado el daño, ya es un daño que le hace a la entidad, al Estado en su conjunto, porque ese equipo de última tecnología es un bien del Estado. Entonces, valorado ese daño y configurar el daño, entonces ya la responsabilidad que era solamente administrativa trasciende a una responsabilidad también civil, ¿verdad? ¿Y cuándo sería una responsabilidad penal, creen ustedes? Cuando, por ejemplo, ese funcionario con intención desaparece o retira o deriva determinados, el equipo mismo o determinados repuestos o accesorios del equipo y los destina a otros usos, los desaparece de la entidad. Entonces eso está configurado como está tipificado como el hecho de apropiarse, ¿no? A veces puede actuar de manera solo o en colusión con otros funcionarios o con otras personas, inclusive usuarios, y entonces ahí configura ya un delito tipificado, ¿verdad?, en el Código Penal, y entonces ya se trata de una responsabilidad penal. Entonces, así vamos viendo diferentes ejemplos de en qué contexto se configura una responsabilidad y en qué otra. Sin embargo, también hemos hablado de que a veces se presentan en un solo caso una o dos o más responsabilidades, no necesariamente una sola. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, volviendo a los ejemplos, si como miembro de un comité especial tengo que hacer el proceso de selección para contratar a un consultor experto en formulación de proyectos de inversión pública. Entonces, hago las bases, en conjunto el comité hace las bases, las elabora, define los factores de evaluación, y por la premura o por algún otro motivo no verifica que la propuesta en este caso del consultor, responda a los requisitos técnicos mínimos. Por ejemplo, en los requisitos técnicos mínimos está previsto mínimo 8 años de experiencia, o está previsto con maestría en gestión pública, en administración, y el comité, por la premura o por otra motivación, valida una propuesta que no cumple esos requisitos. Por ejemplo, que el proveedor, el participante haya descrito en la propuesta que sí tiene los 8 años de experiencia como mínimo, pero no está sustentado con los documentos como corresponde, o que diga que tiene la maestría en gestión pública, pero no presenta el documento de la maestría, sino que está estudiando recién en la mitad del posgrado. Entonces, el hecho de habérsele pasado como parte en la evaluación el verificar esos detalles al comité, y el hecho de que luego dio la buena pro, y peor aún, si solamente hubo un participante, no hubo otro participante que pueda advertir esta mala evaluación, entonces queda consentida la buena pro, se suscribe el contrato con este consultor y se inicia la ejecución del contrato.
Sin embargo, como les digo, el órgano encargado el órgano de control interno de la entidad, a la hora de realizar los exámenes, que pueden ser concurrentes o pueden ser en años posteriores, verifica y advierte este tema, esta negligencia, esta mala evaluación. ¿Qué responsabilidad creen ustedes que se configuraría? En el ejemplo que les he puesto de esta mala evaluación por diferentes motivos, pues, ¿qué sanción correspondería aplicar? Teniendo en cuenta lo que hasta ahora hemos comentado, se entiende que la responsabilidad que se configura es la responsabilidad administrativa, porque hay una negligencia en un cumplimiento de las funciones, no se ha seguido el procedimiento correcto de la evaluación y se ha inducido en un error, ¿no? Se ha cometido un error. Entonces ahí la falta puede ser, según las faltas que hemos expuesto, pueden ser leves, pueden ser graves, muy graves, y de acuerdo a ello le va a corresponder la sanción también. Pero ¿qué pasa si en este caso no actuó el comité especial? Si fuese un proceso de menor cuantía, puede, y si es un proceso no programado, puede, y como se da en muchas entidades, puede no ser conducido este proceso por un comité especial permanente, porque todavía no estuvo conformado, y puede ser muy bien llevado a cabo por el órgano encargado de las contrataciones, quien tiene la competencia para poder conducir en estos casos comités especiales para adjudicaciones de menor cuantía. Y si le sucede lo mismo al órgano encargado, de que no advirtió que el evaluado no tenía la documentación que acredite que tiene la maestría en gestión pública o en administración, o que no advirtió que la documentación que presentó para sustentar la experiencia, no advirtió que no llegaba a sustentar los 8 años de servicio, sino solamente 5 años. Entonces, ese órgano de control encargado de las contrataciones que llevó a cabo esa menor cuantía, ¿qué le corresponde? Le va a corresponder, lógicamente, la sanción también administrativa, ¿verdad? Y con la atenuante de que con el agravante de que por ser el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Entonces la falta se agrava, ¿verdad? Entonces ahí esos temas hay que tenerlos en cuenta, hay que tener claro esos conceptos. Ya hemos visto el caso de la responsabilidad civil, que es cuando el daño ocasiona una reparación económica, es un daño económico a la entidad y por ende al Estado. Entonces la responsabilidad que se configura es la civil, y en ese caso se debe, el ordenamiento legal indica que la persona que es hallada con responsabilidad civil debe resarcir el daño económico y con todos los gastos adicionales que ello conlleva. En este caso vamos ahora a conversar el aspecto de la responsabilidad penal. ¿Cómo se configura la responsabilidad penal? Porque la administración pública, su correcto funcionamiento es considerado como un bien jurídico protegido penalmente, ¿no? Es como un bien jurídico, todo el correcto funcionamiento de la administración pública y a su vez replicado en cada entidad. En cada entidad el correcto funcionamiento del rol, del propósito de esa entidad es considerado como un bien jurídico protegido penalmente. ¿Por qué? Porque significa el normal ejercicio de funciones y servicios públicos bajo pautas de corrección y sometimiento a la legalidad y la observancia de los deberes del cargo y desenvolvimiento normal de tal ejercicio. También significa el prestigio y dignidad de la función encomendada, la probidad de sus funcionarios y servidores, la protección del patrimonio público, la imparcialidad en las decisiones y otros supuestos que están considerados como conductas pasibles de sanción penal en caso de transgresiones.
toda esa administración pública, su correcto funcionamiento, es concebido, considerado como un bien jurídico protegido penalmente. Para ello, para que la administración pública funcione correctamente, va a depender del prestigio y dignidad de la función encomendada, la probidad de sus funcionarios y servidores, la protección del patrimonio público, la imparcialidad en las decisiones, el cumplimiento en estricto de todas las reglas, de todos los procedimientos. Cualquier transgresión de esto es configurado como una conducta pasible de sanción penal. Un momentito, denme un minuto, por favor. You are now muted. ¿Aló? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Oscar, ¿te puedo pedir un favor? Estoy en el medio de un curso, estoy dictando un curso. Más bien, si tienes algo que comentar, llámeme mañana a 8:30, o si no, llámalo al ingeniero Warren Ortiz. Warren Ortiz. ¿Ya? Te lo envío de un rato con un mensaje, ¿ya? Pero ahorita por favor, estoy en un curso hasta las 9, ¿ya? No tienes por qué, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. You are now unmuted. Bien, entonces vamos a continuar. Agradeceré en cualquier momento me puedan interrumpir con sus comentarios, escríbame algún caso, alguna experiencia para poder entre todos ver y resolver, digamos, interactuar experiencias para ver cómo se tipifican algunas faltas que se puedan producir en el ejercicio de las funciones. Ahorita estamos en el tema de la responsabilidad penal, que estamos viendo que esta falta se configura cuando la administración pública que es configurada como un bien que debe ser correctamente atendido. Entonces, cuando hay alguna situación que conlleve a que esto no sea así, es susceptible de poder configurarse como una falta que tiene alcances penales, y ello es denominado la responsabilidad penal. Por ejemplo, la protección del patrimonio público exige el cumplimiento de formalidades para que los caudales o bienes sean cuidados de la mejor manera, conforme a exigencias legales y administrativas, ¿no? Donde se indican las responsabilidades de los funcionarios o servidores encargados, especialmente cuando se tratan de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras que se necesitan para satisfacer los requerimientos de las entidades y de la sociedad en general. Entonces, toda esta protección de este patrimonio público también debe ser en estricto, adecuadamente asumida, porque caso contrario, de no ser así, estamos entrando en el campo de la responsabilidad penal. El Código Penal tipifica, y habíamos hablado, que hay conductas que son tipificadas como infracciones penales. El Código Penal tipifica las conductas prohibidas que son cometidas por funcionarios públicos en el documento del Código Penal, en el segundo libro, parte especial, título 18. En ese caso, se genera una responsabilidad cuando un empleado público, en el ejercicio de sus funciones, comete un acto
u omisión señalado como delito en ese Código Penal, siempre y cuando no haya prescrito, se haya individualizado a los agentes del delito y sean estos hechos justiciables penalmente o con prueba suficiente. O sea, para que se dé una responsabilidad penal es que la falta esté tipificada en el Código Penal. Ya vamos a ver qué faltas pueden ser. Las figuras delictivas sancionables son, o sea, las figuras que están tipificadas como una infracción penal son el abuso de autoridad, el incumplimiento de deberes funcionales, la oposición a la ejecución de órdenes de la entidad, el abandono del cargo por funcionario público, nombramiento y aceptación indebida para cargo público. Eso lo hemos visto a cada rato hasta en las autoridades que son elegidas por el pueblo, que no tienen, digamos, el perfil adecuado y sin embargo postulan y aceptan y son nombrados en cargos, ¿no? En cargos públicos. La concusión, la exacción ilegal, la colusión desleal, el patrocinio incompatible, el peculado por apropiación, peculado por uso, malversación de fondos, retardo injustificado en el pago, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho activo genérico, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsedad ideológica, entre otros. Como ustedes podrán darse cuenta, muchos de estas figuras delictivas son del día a día, y algunos de los que no tenemos tanto conocimiento son susceptibles de revisarse en el Código Penal, de pedir la explicación abundante y con ejemplos al área legal, al asesor legal, para que nos ilustren cada uno de estos conceptos. En general, en esta clase, no soy abogado, soy ingeniero de formación. Entiendo que en la clase pueden haber algunos participantes que tengan la formación en Derecho y nos van a ayudar a aclarar con algunos ejemplos estos conceptos, pero vamos a tratar de explicar algunos de ellos, como este es el caso de la colusión. La colusión es una figura delictiva que se configura como un delito penal cuando por ejemplo, lo vamos a entender con ejemplos, cuando un grupo de funcionarios con determinado proveedor se coluden, ¿no? Se ponen de acuerdo para favorecer, para pasar por alto o para, con sus actuaciones, estos funcionarios, cada uno en el nivel donde se encuentra o la función que tiene a su cargo, cada uno contribuye, porque se han coludido, porque se han puesto de acuerdo, contribuye a un resultado, y ese resultado es para sacar provecho entre todos los funcionarios que se han coludido, para sacar provecho, ventaja de esa situación. Por ejemplo, si es el desarrollo de un proceso de selección, todos, desde el funcionario que realiza el requerimiento, el que realiza el estudio de mercado, el comité especial, que es el que evalúa y da la buena pro, e incluso quienes tramitan los pagos para agilizar o dar conformidades cuando no corresponda, y cuando de ser el caso haya llegado a una instancia del área legal y tenga el área legal que emitir una opinión, y en este caso también es una opinión favorable para estos hechos, porque este funcionario también participa de esta colusión, de este acuerdo. Entonces, toda esta figura de colusión es cuando
determinados funcionarios se han coludido, se han puesto de acuerdo para favorecer a determinada empresa con el propósito de recibir a cambio de ello un favor. Entonces, esto es lo que se tipifica como colusión y hay innumerables ejemplos en todas las entidades y más aún ahora en la prensa, en las noticias, que constantemente nos dan casos de empresas que son favorecidas por contratos millonarios en cortos tiempos. Entonces, este es un delito que está tipificado y que entra en responsabilidad penal con todo el procedimiento que está descrito en el Código Penal. Entonces, la recomendación es, como les dije al comienzo y siempre, tener claramente definido las funciones y responsabilidades que tenemos en una entidad que cumplir, y si vamos a tomar una decisión, vamos a firmar un acta y no está claro el acuerdo, asesorémonos bien, tomémonos un tiempo, llamemos, dejemos de hacer lo que estamos haciendo, consultemos, llamemos a algún experto, a alguna persona que conozcamos que sabe el tema, revisemos la documentación, leamos bien, que todo esté conforme para poder dar un paso, porque a veces en este tema de la colusión, como es un acuerdo que están entre un grupo de trabajadores, a veces no todos están de acuerdo, pero algunos se dejan llevar por el grupo, son arrastrados por estos acuerdos. Y entonces uno tiene que estar siempre con los ojos bien abiertos en la manera, no tomar un acuerdo, como les digo, en caliente, sino lo más tranquilo posible para poder no después tener malos ratos. Otro tema que podemos comentar es el retardo injustificado en el pago y las penalidades o sanciones en las que se incurre. Sí, esto está tipificado también en la ley de contrataciones, pero, por ejemplo, desde el punto de vista penal, esto ya es un delito y, por ejemplo, si es que una autoridad, un funcionario público que tiene un nivel de autoridad y tiene que firmar un cheque, por ejemplo, para poder reconocer un pago, por ejemplo, un administrado pidió sus vacaciones truncas o pidió algún determinado reconocimiento económico y le salió la resolución favorable, pero el funcionario encargado de ejecutar esa resolución, porque lo conoce y nunca le cayó bien, demora en hacer el pago, en hacer el cheque o el depósito en la cuenta que corresponda. Entonces, ese, por ejemplo, es un tema de retardo injustificado en el pago. Y lo mismo sucede también en el caso de las contrataciones. Hay proveedores que han terminado con la prestación del servicio, con la entrega de los bienes, y si bien es cierto, la ley de contrataciones prevé este caso de derecho que tienen las empresas proveedoras para poder reclamar el pago y también el resarcimiento que le corresponde. Sin embargo, desde el punto de vista del Código Penal, esto también puede ser tipificado como un delito penal y ello le conlleva a diferentes tipo de sanciones que van en determinados periodos de años, que más o menos fluctúan entre 1 y 4 años, 1 y 3 años, dependiendo de la gravedad o de la falta. Llegan estas sanciones y se siguen todos los procedimientos de apelación, y cuando incluso la pena tiene que ser efectiva, hay algunas facilidades para que con la acción de los abogados la cantidad de años de la sanción de la pena no sea en su integridad cumplida, ¿no? A veces se levantan las sanciones antes del tiempo ordenado. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, de retardo injustificado en el pago que está configurado como un delito penal
y, por ejemplo, en el primer ejemplo que les puse, de que es un funcionario que ya salió del trabajo y ha hecho todo un trámite, toda una gestión para que le reconozcan ciertos beneficios y le sale la resolución favorable y el funcionario que debe hacer el pago en la cuenta o con el cheque que corresponda, ese funcionario también entra en responsabilidad penal porque está configurando un delito penal. Bien, volviendo a otros temas, ya hemos hablado de colusión. Por ejemplo, la malversación de fondos es un tema muy usual, sobre todo en los gobiernos locales, porque, por ejemplo, los fondos que están destinados para determinado fin, muchas veces por la decisión del alcalde o por querer promover, digamos, algún compromiso que tuvo cuando era candidato, muchas veces toma fondos de otras partidas y sin el asesoramiento correcto desde el punto de vista presupuestal y legal, entonces puede incurrir en este delito de malversar fondos, que se da cuando los recursos de una partida son utilizados en otra. Ahí hay que tener mucho cuidado y tienen que asesorarse bien para los funcionarios que que tengan que tomar estas decisiones. Lo mismo, por ejemplo, podemos comentar un poco de algo que conozca y que haya visto, por ejemplo, el tráfico de influencias, que para todos está clarísimo. A cada rato tenemos noticias, creo que todos los días, tanto en los diarios como en la televisión, el aprovechamiento indebido del cargo, ¿no? El enriquecimiento ilícito, la falsificación de documentos, son casos evidentes, claros, que son delitos y que están sujetos de la sanción penal que le corresponda, que están descritos todos estos delitos, están ampliamente expuestos en el texto del Código Penal, con todas las figuras y las gradualidades que se presentan para cada uno de ellos, las sanciones que le corresponde y las instancias y las formas cómo debe asumir una persona, un funcionario público que por algún motivo, sin haber participado de estos acuerdos, pero que sin embargo por algún descuido, negligencia, se ve inmerso en esto, entonces también están en este Código Penal todos los procedimientos que debe seguir para poder acudir y llevar a cabo los procesos judiciales que se puedan convocarse, ¿no? Entonces la persona que está inmerso en esto, lógicamente primero tiene que tener una asesoría legal, un abogado, que puede ser un abogado contratado por la persona misma o el Poder Judicial le asigna uno de oficio, y con eso y en la base de lo que el Código Penal detalla, en base a los derechos y obligaciones, es que puede defenderse si es que tiene cabida, pero si es que las pruebas lo dicen lo contrario, tiene que entonces asesorarse también bien para poder ver que sea exento de alguna sanción o que la gradualidad sea la menos impactante. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, todas aquellas personas que de alguna manera u otra, en el caso que nos ocupa, tienen que ver con las contrataciones del Estado, desde su actuación como área usuaria, como órgano encargado de las contrataciones porque realiza el estudio de mercado, porque lleva a cabo el proceso de selección, como comité especial, como del área de presupuesto que tiene que otorgar los recursos presupuestales, nuevamente el área usuaria que da la conformidad, quienes hacen la ejecución contractual, la administración en su conjunto. Todos los funcionarios que tengan que trabajar en estas áreas tienen que tener bastante celo, bastante diligencia al
desarrollar sus funciones. Lo mismo las empresas proveedoras, hemos visto que, por ejemplo, cuando hablábamos de la colusión, pueden sin querer entrar en este delito al ponerse de acuerdo sin intención o con intención con alguno de los trabajadores de la entidad, y se ponen de acuerdo, como les digo, para beneficiar a una empresa proveedora. Ahí también las empresas proveedoras son sujetas de poder ser sancionadas penalmente. Entonces, para todos los actores de las contrataciones, este hecho es muy importante y hay que tenerlo permanentemente en cuenta. Para los efectos de la sanción penal, se considera como funcionarios o servidores públicos los que están comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular, todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentra, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ellos ejerce funciones en dichas entidades u organismos. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y los demás indicados por la Constitución Política y la Ley, según el artículo 425 del Código Penal. Todos estas personas son consideradas como funcionarios o servidores públicos y pueden ser sujetos de responsabilidad penal. En la responsabilidad política que habíamos comentado al inicio de esta sesión, que lo íbamos a tocar, es una responsabilidad de juzgamiento de altos funcionarios del Estado, ¿no? Que tienen que responder ante la demanda popular que exige su destitución o una sanción ejemplar como autores de las órdenes que deben cumplir sus subalternos, para prevenir cualquier situación conflictiva que pueda escandalizar a la opinión pública. Podemos advertir que la responsabilidad política es un mecanismo que le permite al Congreso ejercer un control sobre la actividad del Poder Ejecutivo para orientar la actividad estatal y de acuerdo a los lineamientos que exige la nación y la sociedad. También hemos sido en los últimos años actores presenciales, ¿no? Hemos presenciado varios cuestionamientos al Poder Ejecutivo en su conjunto. A veces no han habido votos de confianza, han habido cambios de gabinetes, porque el Congreso ejerce su potestad fiscalizadora. La responsabilidad política muchas veces hace que estos funcionarios del Poder Ejecutivo, si es que han cometido, han entrado en responsabilidad, la sanción principal y ejemplar es la que posteriormente los ciudadanos le van a retirar la confianza y no van a votar por ellos. La responsabilidad política es individual, pero exigible por terceros y recae sobre cada uno de los funcionarios que tiene a su cargo el alto gobierno de un Estado, como son el presidente de la República, los ministros de Estado, los titulares de las entidades que deben respetar y honrar la confianza otorgada y la legalidad de sus actuaciones. O sea, todos estos funcionarios, además de que pueden incurrir en responsabilidad civil, penal o administrativa, además entran en una responsabilidad política, de acuerdo a la falta que cometan. Esta responsabilidad política surge de errores o desaciertos en la gestión, que incluso pueden ser ajenas o realizadas por otras personas que fueron designadas para ciertos cargos de confianza. También se puede encontrar responsabilidad política cuando existe actuaciones ilegales de otras personas de las que racionalmente se puede inducir que han actuado siguiendo instrucciones, ya que de ninguna manera hubieran actuado como lo hicieron si no fuesen porque tenían el consentimiento de sus superiores jerárquicos, por ejemplo, a veces por parte de los asesores o de determinados puestos de confianza. Los efectos de la renuncia política ya hemos dicho que son la remoción de los cargos, cambios de gabinetes, la renuncia por voluntad propia o el cese por decisión ajena en el alto cargo que viene ocupando el funcionario implicado. También hay una responsabilidad ética o moral,
la ética pública, a ver, ¿qué me comentan por acá? Uno de sus compañeros me comenta que ha ganado una obra en diciembre del año 2014. Se firmó el contrato y se presentaron las garantías del caso. Ahora la nueva gestión no nos hace la entrega del terreno. Esto es indispensable para iniciar la obra y la dilatación del tiempo en la que están incurriendo la entidad. ¿Qué sanción o penalidad implica? Bien, ese es un tema que muchas veces se presenta. De hecho, se presenta en muchas entidades. Sin embargo, debe ser abordada con la mayor diligencia, porque a veces en los cambios de gestión la administración nueva no encuentra los recursos, no respeta los contratos, entonces lógicamente quien se perjudica es la empresa que ganó la buena pro y que está a la espera de ejecutar el contrato, que ya lo tiene firmado, ya presentó las garantías y no hay cuándo se dé el inicio de la obra. Entonces, lógicamente es un perjuicio que cada vez se va acrecentando para la empresa contratista, y esta muy bien puede hacer valer la presentación de una demanda, ¿no? Primero ante el Tribunal de las Contrataciones del Estado, eso es en el organismo supervisor de las contrataciones, y también ante el órgano de control interno, la inspectoría, la auditoría interna de la entidad puede hacer la denuncia en esas instancias, para que por obligación el órgano de control interno, que es como la Contraloría que está internamente instalada en la entidad, tiene que actuar de acuerdo a los procedimientos que tiene para ello, y tiene que solicitar el expediente completo, pedir las información de todo hasta ese momento, y de acuerdo a las configuraciones que se hayan dado, si haya habido perjuicio económico en perjuicio de la entidad, y no solo de la entidad sino también de los administrados, en este caso de la empresa contratista, de acuerdo a la gravedad, a la cuantía de la contratación, al tiempo de la demora, es que estas instancias pueden encontrar responsabilidad entre los funcionarios de la nueva gestión, que deben tomar la decisión, y en todo caso, si esta demora se configura también como algunos delitos penales, como lo hemos hablado, por ejemplo, un abuso de autoridad, el no tomar las decisiones que debe tomar en su momento, entonces todo ello puede configurar también como una responsabilidad penal. Entonces lo que puede hacer la empresa contratista es, en primer lugar, enviar un escrito debidamente sustentado con toda la explicación de los actos que han sucedido al órgano de control institucional. Luego puede elevar ese escrito, también copiarlo al Tribunal de las Contrataciones del Estado, para que en estos dos casos se ventile y se resuelva lo antes posible esta situación. Sin embargo, también es usual y se ha visto que en los gobiernos locales esto se da con mayor frecuencia, y el sustento que tiene la nueva administración se ampara en el hecho de decir que no recibió, que la administración anterior saliente no le dejó nada, no le dejó los recursos para poder llevar esta obra, y que está gestionando los recursos nuevamente al MEP para poder honrar este compromiso. Entonces, en este caso, una sugerencia es esa, la que le he comentado, de presentar estos escritos, incluso que pueden ser notariales y suscritos por abogado. La otra es que, dependiendo de la cuantía, dependiendo de los alcances de este contrato, a veces es más útil llegar a un acuerdo con la entidad. De repente decir, bueno, pues no voy a poder hacer esto en el primer trimestre, o lo vamos
a presupuestar para una demanda adicional de recursos, pero en contraprestación de eso vamos a, digamos, a pedirles que por favor nos entiendan. El compromiso es que lo vamos a llevar a cabo la obra, pero de alguna manera llegar a un entendimiento, ¿no? Porque un entendimiento de alguna manera obvia muchos trámites que cuando son ya judicializados conllevan más tiempo, conllevan la participación de los asesores legales, y eso muchas veces no es lo recomendable, a no ser que ya se haya agotado todas las instancias y no haya habido ninguna respuesta ni del órgano de control interno. Entonces hay que escalarlo, y muchas veces hasta lo que se ha visto que es muy, digamos, útil y efectivo es, se ha visto que hay empresas que llevan esto incluso hasta la prensa para que puedan ser, digamos, la nueva administración pueda ser, digamos, hasta cierto punto un poco, ¿cómo le podemos llamar? Un poco cuestionada o motivada para que tenga que resolver lo más pronto posible esta situación. La verdad es bastante lamentable casos como este, porque las empresas contratistas, entiendo, si ya han ganado el contrato, han previsto toda la cadena de sus proveedores, para cuándo y dónde van a tener los materiales. Los operarios también están a la espera. Todo es una inversión ya prácticamente realizada, que luego es tirado por la borda porque un cambio de gestión no lo permite. Y muchas veces no es que no lo permita, sino que teniendo los recursos, los cambios de gestión, porque no fuiste digamos, de la buena, no caíste bien a la nueva gestión, entonces no continúas con el contrato, pero si les caíste bien, sí continúas con el contrato. Entonces, esto yo creo que se tiene que superar conforme se vayan exponiendo a la luz estos temas. El Perú de antes, como les explicaba la semana pasada, ha cambiado bastante. Antes no habían sistemas, no había el SEACE, no había el SNIP, no había el Infoobras, no habían estos sistemas de control. La prensa no estaba tan al día cuando consulta, por ejemplo, el SEACE o los órganos de control, no estaban tan al día en esta información. Entonces los hechos no se sabían, se desconocían. Si se sabían, lo sabías a destiempo. Pero ahora no, ahora todos estos hechos han hecho que el Perú cambie bastante, y yo creo que, y por ejemplo antes, yo quería ir a esto, antes entraba un gobierno, y el gobierno que llegaba borraba todo, y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Muchos proyectos quedaron truncos porque el otro gobierno no les dio la gana de continuar con esos proyectos. Entonces ahora no, ahora se está viendo, ustedes son testigos, pueden dar fe de esto, que no será al 100%, pero en la mayoría, en los proyectos grandes, los gobiernos que se están sucediendo están continuando los proyectos, y eso le hace bien al país. Y lo que queremos como peruanos es que esto también sea tomado en cuenta por las entidades. Por ejemplo, cuando llegue el momento que los gobiernos locales, que los ministerios, las empresas del Estado practiquen esta forma de gestionar, de honrar los compromisos de la gestión anterior, de concluirlos de la mejor manera, y con la seguridad de que los compromisos que esta gestión adopte y la nueva gestión que los reemplace los va a continuar. Cuando llegue ese momento, creo que el Perú va a estar en otro nivel, va a entrar en un nuevo nivel de un país serio, confiable para la inversión, para sus ciudadanos. Pero creo que esto es un esfuerzo de todos, de los contratistas, de los servidores y funcionarios públicos. Es un esfuerzo de cumplir las reglas, de cumplir los procedimientos, de cumplir este código de ética que lo tenemos, pero que sin embargo a veces lo desconocemos o no lo queremos cumplir. Entonces, si bien es cierto, los comentarios que le hago a su compañero son extremadamente, digamos,
medios difusos. Sin embargo, esos son los caminos que tenemos en esta realidad actual. Utilizar, como les digo, el órgano de control interno, el Tribunal de las Contrataciones del Estado, los titulares de la entidad. A veces todo está siendo manejado a nivel muy bajo, y hay que escalar todo hasta el titular de la entidad, quien toma conocimiento y pide una explicación, y que todo se resuelva de acuerdo a lo que debe corresponder. Entonces, hay diferentes instancias, situaciones, en cada entidad es diferente a la otra, cada gestión es diferente a la otra. Entonces ahí les sugiero, les solicito una mayor confianza en el sistema, y la mayor diligencia para presentar sus escritos bien sustentados, hacer el seguimiento, y bueno, tratar siempre también de abordar en la buena fe, llegar a un acuerdo, como les decía, con las entidades, o las entidades con las empresas contratistas, para que no se susciten eso. En mi entidad hace poco pasó un tema parecido. Hicimos una contratación, miren cómo se configuran las responsabilidades, ¿ah? Hicimos una serie de contrataciones para un proyecto con unos 4 proveedores, para un proyecto de una, ¿cómo se llama esto? Una construcción de una sala multiusos. El proyecto llevaba totalmente implementada, equipada. Cuando los proveedores tenían el contrato firmado, ¿qué sucede? Se dan cuenta, todos nos damos cuenta, que no están las licencias de construcción del proyecto aprobadas por el gobierno local que corresponde. Entonces, ¿por qué? Porque justamente este proyecto está en una situación que es una parte, un sector donde tienen injerencia 2 municipalidades que están en conflicto por ese sector. Lo cual es usual, ¿no? Hay diferentes ejemplos de este caso, de que en diferentes zonas limítrofes entran en pugna 2 o hasta 3 gobiernos locales. Este es un ejemplo de uno de ellos. Entonces, la licencia, el ingeniero a cargo, como había esta disputa entre esos gobiernos locales, optó a la criolla por no tramitarla, o no continuar el trámite. Entonces, dimos la buena pro, se firmaron los contratos, y cuando se quisieron empezar las obras, vinieron una de las municipalidades, la que tenía mayor peso, y pidió la licencia, y no la tenía, y nos trabaron la consecución de estos proyectos. Eso fue el año pasado, que ya terminó el ejercicio. Ahora ya se obtuvo la licencia y ya se pueden realizar los trabajos. Pero ¿qué es lo que hicimos? Nos acercamos a las empresas, las convocamos, conversamos con ellas y les dijimos sinceramente, con toda confianza, el problema que teníamos, que no era un tema de no querer concluir las obras, de no querer realizarlas, sino que habíamos tenido una falencia, una falta, y que como tal estábamos en camino de solucionarlo. Ahora que ya la tenemos, nuevamente hemos vuelto a ellas, las hemos convocado y le estamos diciendo ya tenemos las licencias y se pueden iniciar las obras. Entonces estamos en todas las coordinaciones para que ellos no resulten perjudicados, ¿no? Porque lógicamente han tenido paralizado todo lo que ya habían tenido preparado. Lógicamente también va a haber algunas variaciones de precios, pero ahí tenemos que llegar a un acuerdo de tal manera que no sean perjudicados tampoco a la entidad en recibir esta obra que fue contratada. Entonces mucho implica para que las empresas contratistas no lleguen al extremo de tener que acudir, como les digo, al Tribunal de Contrataciones, al órgano encargado de control interno, o incluso hasta el Poder Judicial. Mucho influye de la buena fe y de la forma como se desenvuelvan los funcionarios públicos y también las empresas, para no llegar a estos extremos. Bien, entonces estábamos hablando, volviendo a nuestro tema, de las responsabilidades éticas o morales. Ya habíamos comentado, y todos hemos escuchado, que la ética se define como el conjunto de las reglas
de funcionamiento y formas de vida que permiten al servidor público tener principios y valores que diferencian lo bueno de lo malo y las labores que realiza. Esto es importantísimo porque va a depender de los valores que tenga, de los principios que tenga el funcionario, para que tenga total apego a los procedimientos, a las reglas. Si no tiene valores sólidos de ética y de moralidad, entonces ese apego a las reglas, al cumplimiento de las reglas, al cumplimiento de los procedimientos, va a ser muy deficiente, va a ser muy débil. En este caso, la responsabilidad moral o ética se mueve en el ámbito de la conciencia en cuanto a expresión de la identidad moral de la persona, lo que debe ser valorado. Hay un código de ética que está vigente, que debe ser revisado por ustedes. En el ejercicio de sus funciones están todos los conceptos definidos, están los deberes, los principios, las provisiones en este código de ética que está elaborado para los servidores públicos de todas las entidades de la administración pública, incluyendo a las empresas públicas. Bien, nos está quedando poco tiempo ya. ¿Les parece? Ustedes revisan este código de ética, están todos los conceptos. ¿Les parece? No sé si está bien. 5 minutos, vamos a ver las respuestas del cuestionario que les di la clase anterior, para que lo tengan desarrollado el cuestionario y pueda serles de mayor utilidad. Entonces, ya habíamos casi terminado, entonces vamos a entrar al cuestionario para que puedan... a ver. Bien. Entonces, les voy a comentar las respuestas. Tenemos 5 minutos, creo que es suficiente. En la primera pregunta del cuestionario, habíamos dicho que la función pública es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria realizada por una persona que se encuentra trabajando en una entidad del Estado para realizar un servicio a la comunidad. ¿Este enunciado es verdadero o falso? La número 1, ustedes lo están visualizando. La respuesta es verdadero. No sé si ustedes me van diciendo las respuestas y yo las voy confirmando. Va a ser breve para ya terminar la clase. En la número 2, la responsabilidad administrativa se produce cuando se incurre en una falta de servicio transgrediendo la función pública o cuando se desarrolla una gestión deficiente. ¿Verdadero o falso? ¿Qué me comentan? La pregunta 2. La respuesta es también verdadera. En la pregunta 3, ¿la responsabilidad civil tiene un fin reparador y sancionador? ¿Qué opinión les merece? Es falsa, ¿no? Es falsa. La responsabilidad penal se produce cuando la magnitud de la falta afecta no solo al normal desarrollo del servicio, sino además al orden público o bien jurídicamente tutelado. Ya lo hemos conversado en la clase de hoy día. La respuesta es verdadera. No se incurre en responsabilidad civil cuando se ha ocasionado daño económico a la entidad del Estado. La pregunta 5, la respuesta es falsa porque hemos dicho, lo hemos reiterado, que la responsabilidad civil se incurre cuando se ha ocasionado daño económico a la entidad del Estado. Y en este caso, entonces, como se está negando eso, la respuesta es falsa. Determinar la respuesta correcta en la pregunta 6. ¿Cuáles son los deberes de los funcionarios y servidores públicos? Neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado, responsabilidad. Eso lo habíamos comentado en la clase anterior, ¿verdad? La respuesta es todas las anteriores. En la 7, marcar lo que no corresponde a la función pública, a la responsabilidad de la función pública. Administrativa, civil, penal, ética, religiosa. ¿Cuál es lo que no corresponde a la responsabilidad de la función pública? La E, la religiosa, ¿verdad? En la pregunta 8, marcar lo que no corresponda para los funcionarios involucrados en responsabilidad funcional derivada de la contratación pública. El área usuaria está directamente involucrado, el comité especial también, el órgano encargado de las contrataciones también. El único que no está involucrado dentro de las responsabilidades funcionales es el órgano encargado, el órgano de control institucional, cuando actúa con su potestad fiscalizadora, ¿no? Sancionadora.
pero cuando el órgano de control interno actúa como área usuaria generando un requerimiento, también puede ser sujeto de responsabilidad. En la novena, que es la penúltima, dice, marcar lo que no corresponda para las sanciones por responsabilidad administrativa de los funcionarios o servidores públicos. Todas las alternativas están todos los conceptos, pero en la letra E está de manera clara, completa y ordenada. La amonestación escrita, la suspensión, cese temporal y destitución. Eso es lo que corresponde a las sanciones por responsabilidad administrativa. Por ejemplo, no es la A porque no hay sanción por llamada de atención por teléfono, la B tampoco, la C no es, por ejemplo, la renuncia no es una sanción, la D tampoco, porque el permiso tampoco no es una sanción. Lo único que corresponde es la E. Y la 10, finalmente, la última, marcar lo que no corresponda para las sanciones que el Tribunal de Contrataciones del Estado imponga a los proveedores, participantes, postores y contratistas. La respuesta correcta acá es la A, es la inhabilitación temporal, inhabilitación definitiva y sanción económica. Porque, por ejemplo, en la B, baja no corresponde, en la C, liquidación tampoco, en la D, baja y liquidación no corresponde, lo mismo que en la E. La respuesta correcta en la 10 es la A, inhabilitación temporal, inhabilitación definitiva y sanción económica. Bien, señores, muchas gracias por su atención. Quedamos para el día jueves en la que vamos a tocar el tema. Yo les voy a pasar la respuesta, les voy a hacer que le pasen el día de mañana a sus correos, personales. Quedamos para la próxima clase el día jueves para desarrollar el tema de SEACE. Vamos a hacer una revisión del SEACE, de los conceptos, y también vamos a hacer una interacción con ese sistema. Muchísimas gracias. Buenas noches. You are now muted. Yeah. ¿Quién fue? Ahí bajo, ahí bajo. Ahí bajo, ahí bajo.